tenemos el gusto de presentar esta mesa que lleva por título La CIA y el 68, significados, consecuencias y lecciones para el 2018. Tengo la grata oportunidad de presentar a dos ponentes importantes para relevantes en este tema, que es pues bastante sugerente, que nos va a llevar que nos debe de llevar a muchas reflexiones en este tiempo, en esta época, sobre el conflicto estudiantil de 1968. Quiero presentarles de primero al doctor Sergio Aguayo. Él es académico y analista. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene el nivel 3 en el sistema de investigadores. Actualmente coordina el seminario sobre la violencia y paz en esa institución y, entre otras cosas, ha escrito artículos académicos y una docena de libros. Entre estos últimos, el último que destaco es el 68, los estudiantes, el presidente y la CIA. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. También, desde luego, tenemos la oportunidad de presentar a la doctora Kate Dole. Ella es analista del Archivo de Seguridad Nacional, un instituto de investigación y organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, en Washington, Estados Unidos. También, entre otras cosas, es directora de un proyecto de documentación sobre México. Ha sido reconocida con el premio Alba Puffin, que se otorga a activistas en derechos humanos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta mesa. Me interesa bastante comenzar con una pregunta que en este caso sería: ¿qué papel desempeñaron los servicios de inteligencia estadounidenses durante el conflicto estudiantil del 68? O lo que es más, incluso preguntarnos, ¿cuál fue la relación de sus jefes, de los jefes de seguridad, con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? Por favor. Bien, en el 96, por acontecimientos que no vienen al caso, de hecho eran San Cristóbal Las Casas, decidí ponerme a investigar el movimiento del 68. Yo había participado durante 10 días, viví en Guadalajara, estuve 10 días y me regresé a mi tierra. Me sacudió el movimiento y algunos años después decidí investigarlo, aprovechando que habían abierto los archivos del Fondo Gobernación, los acababan de entregar al Archivo General de la Nación, y desde entonces no he dejado el tema, aun cuando lo he intercalado con otros trabajos. En los dos primeros libros que escribí sobre el 68, y que están basados en archivos de México, Estados Unidos, Europa, me centré fundamentalmente en el choque entre la juventud y el régimen autoritario encabezado por Díaz Ordaz. Ese era el eje central. El factor externo lo veía como un telón de fondo importante, hasta que Renata Keller, una colega de la Universidad de Boston, actualmente creo que está en Nevada, se cambió, me envió uno de sus libros y allí mencionaba la historia de la estación de la CIA en México. Ese trabajo, junto con el libro de Jefferson Morley sobre Winston Scott, me hizo reevaluar la importancia que había tenido el factor externo en general y en particular el caso de la CIA, que ha sido lo más estudiado. En el momento que nos pongamos a investigar lo que hizo Cuba o dejó de hacer la Unión Soviética y otros países, seguramente tendremos algunos materiales que añadir a la historia del movimiento del 68. Pero con esta salvedad me quedo en la CIA. De los dos primeros libros desprendí dos grandes conclusiones que ahora voy a matizar. La primera conclusión es que el verdadero significado del movimiento del 68, de la rebelión juvenil, fue la exigencia de que hubiera un cambio de régimen de manera pacífica. Eso es fundamental, porque de hecho esa vocación pacífica liga al 68 con el 2018, cuando se cumple un ciclo, en mi opinión, en el cual pasamos de protestar en las calles a adoptar el voto como uno de los principales instrumentos de cambio, no el único, pero el voto se convirtió
a partir del 88, junto con los derechos humanos y otras reivindicaciones en los instrumentos de cambio. La pregunta que hace Carlos Mejía es muy relevante porque lo que yo les voy a presentar es una primera aproximación. De ninguna manera pretendo establecer cuál fue el papel que jugó la CIA, Winston Scott o toda la comunidad internacional en el caso, pero ya hay bastante información para lanzar unas primeras hipótesis. Gustavo Díaz Ordaz, de acuerdo a, bueno, en fin, era tal vez el presidente más autoritario después de la Revolución Mexicana, él tenía como principal asesor para asuntos políticos a Winston Scott. Este es su credencial del Departamento de Estado, que era su cobertura. De hecho, él era agente de la CIA, uno de los mejores agentes que tuvo la CIA, fue entrenado por los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial y era considerado de lo mejor no estaba en la categoría de los patricios que fundan la CIA, y eso creo ciertos problemas que no vienen al caso. Bien, él se convirtió en confidente de al menos dos presidentes, Adolfo López Mateos, a quien conoce en 1959 en un desayuno en Los Pinos, no eran Los Pinos, estaba en campaña, y Gustavo Díaz Ordaz. Según Jefferson Morley, Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México entre el 58 y el 69, entre el 56, perdón, y el 69, era el segundo hombre más importante de México después de Gustavo Díaz Ordaz. Es una afirmación muy audaz, pero en fin, eso es lo que dice él. Vamos a ver algunos elementos porque realmente tuvo influencia. Primera página de Sociales, de diciembre de 1962, cuando Winston Scott se casa con otra agente de la CIA, divorciada de otro agente de la CIA, con 3 hijos, toda una historia de amor y pasión, y sus testigos son Adolfo López Mateos, presidente de la República, y Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación. Aquí la pregunta es cómo un agente de la CIA tan sofisticado expone a sus fuentes en público al presidente y al secretario de Gobernación, lo cual es totalmente incomprensible, inaceptable. Y no solo eso, sino ¿por qué aceptan ellos? ¿Por qué aceptan ellos aparecer en primera página de Sociales? Excelsior era el periódico del momento. Y no solo eso, ¿por qué aceptan salir en un video que les voy a mostrar? Es un video muy raro de la boda, del día de la boda. Es como no tenía sonido, un colega me ayudó a ponerle sonido. Eso es un jugueteo de académicos ociosos.
Bien, aquí a la primera pregunta, ¿por qué Winston Scott quemó la identidad de sus informantes en público en 1962? De acuerdo al biógrafo de Winston Scott, conocía tan bien a México que sabía que si salía la foto suya con el presidente, no iba a haber un juez, el juez que llevaba la acusación el exmarido de Janet había demandado en México a Winston Scott por adulterio. Entonces el cálculo era, si ven el juez yo soy amigo del presidente, pues definitivamente nadie me va a condenar y me van a dejar en paz. Probablemente así fue porque jamás lo molestaron y todo el asunto, sus problemas que se merecerían una explicación más detallada, porque es fascinante la historia de amor entre Janet y Winston, no viene al caso. Ella es peruana, de origen peruano, por cierto, peruano-americana. La pregunta de por qué aceptaron Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos salir en este video y salir en la prensa, me lleva a hacer una hipótesis, porque por supuesto no hay expediente alguno sobre los motivos de unos o de otros, o sobre todo de los dos presidentes. Tenía que ver con que había un arreglo muy cómodo entre esos presidentes y la CIA, porque había dos razones. Un arreglo muy cómodo porque la CIA le proporcionaba la inteligencia que necesitaban los presidentes sobre las actividades subversivas de los comunistas del exterior, cubanos, soviéticos, alemanes del este, y los mexicanos. Eso era muy cómodo, y además era la arrogancia, porque en 1962 México estaba organizado y controlado por el PRI, por los presidentes. En consecuencia decían, bueno, pues que salga, no va a pasar nada, controlamos a los medios. Con los años sabemos que la relación era mucho más estrecha de lo que nos imaginamos. Esta señora Ann Goodpasture, también fundadora de la CIA, de la Oficina de Servicios Estratégicos, escribió este documento, no sé si se alcance a leer, pero es la historia de la estación de la Ciudad de México. Fue secreta de la CIA. Este fue el documento de 500 páginas, 300 censuradas, 200 liberadas. Y aquí aparece la información que confirma la cercanía. Por ejemplo, en enero del 64, luego lo puse en español, aquí está. En enero del 64, las oficinas centrales aprobaron la entrega de equipo radio central y 4 radios automotrices para campaña de Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, el candidato del PRI a la presidencia ponía sus comunicaciones en manos de un servicio de inteligencia extranjeros. Es absurdo. Segundo, la CIA le entregó a Ordaz $400 al mes como subsidio desde diciembre de 1963 hasta noviembre de 1964. Eso para su campaña. Aparentemente fue para pagar a sus guardaespaldas durante sus giras de campaña. Esto fue adicional, estas líneas son las claves, a un salario regular de, no aparece la cifra, no sabemos cuánto le pagaba, por mes pagado a Díaz Ordaz como agente de apoyo de la estación de la CIA. No hay ninguna duda. Díaz Ordaz estaba en la nómina de la CIA. Interpretémoslo como quieran, pueden decir que no le importaba, que era una frivolidad, pero el hecho es que él, de acuerdo a un documento de la CIA, no a lo que dijo un exagente de la CIA como Philip H. en los 70, sino a un documento de la CIA, él era agente pagado. Esto lleva al papel que jugó Winston Scott en el 68. Porque no tengo el tiempo de detallar lo que él hizo, pero tengo la evidencia para demostrar, aparece en el libro, para demostrar que él alimentó las fantasías anticomunistas de Gustavo Díaz Ordaz, que decidió a partir del
27 de agosto, elaborar la tesis de que el movimiento estudiantil era parte de una conspiración comunista internacional que pretendía derrocar a su gobierno y poner a Heberto Castillo como presidente. En consecuencia, si el movimiento era de traidores, se justificaba el uso de la fuerza. Winston Scott jugó el papel de alimentar esas ideas y solo rescato dos cables de él. El primero, el que envió a las 12 de la noche del 2 de octubre a Washington. Los primeros disparos fueron hechos por estudiantes desde el edificio Chihuahua. La mayoría de los estudiantes presentes en la terraza de los oradores estaban armados, uno de ellos con una subametralladora. Las tropas solo respondieron el fuego de los estudiantes. Esta es la frase clave que respaldaba Winston Scott. Ante Washington le decía el jefe de la CIA, de la estación de la CIA, los estudiantes dispararon. Los responsables son los estudiantes, no el ejército. Todo el debate sobre Tlatelolco giró en los primeros años sobre ese tema. ¿Quién había disparado primero? Como no convencía a Díaz Ordaz con este argumento, porque no convenció, el New York Times y Le Monde, por ejemplo, sacaron la tesis contraria. El ejército disparó contra estudiantes pacíficos. Esa es la frase clave. En torno a todo eso giró. El 5 de octubre, Winston Scott cita al presidente Gustavo Díaz Ordaz, y esto es gravísimo porque dice, los rifles empleados eran nuevos y tenían borrados sus números de serie. Grupos comunistas pro-Castro y pro-chinos estaban en el núcleo central de este esfuerzo y los comunistas pro-soviéticos se habían sumado para evitar ser acusados de cobardes. En otras palabras, Scott decía a Washington, intervino el comunismo internacional, se justifica la matanza. Cuando el asesor de seguridad nacional de Lyndon Baines Johnson lee estos cables, le escribe y le dice, demuéstralo. Y él tiene que reconocer, no está verificado, y a raíz de eso empieza su desprestigio, su pérdida de credibilidad ante sus jefes, porque en realidad él ya era más aliado de Gustavo Díaz Ordaz que de Washington. Estaba más cerca de Gustavo Díaz Ordaz que de Washington en el 68. No todos los servicios de inteligencia, no toda la burocracia estadounidense compartía las tesis de Scott. De hecho, hubo una división. Este cable del Departamento de Estado es muy claro. Aun cuando hubiera habido ayuda de extranjeros, los estudiantes mexicanos difícilmente hubieran podido mantener la huelga por tanto tiempo. Su insatisfacción era amplia y extendida, es decir, había razones domésticas, ese era el debate. O es interno, con lo cual la matanza no se justificaba, o es conspiración comunista internacional con la cual se justifica. Winston Scott lo regresan, le quitan el cargo en junio del 69 y él pierde pues su credibilidad, se regresa a trabajar a México, pone una consultoría como buen político mexicano y se pone a venderles armas y aviones a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel Nazar, contrata a la hija de Nazar, aunque no supiera escribir a máquina porque sí se mexicanizó, he went native. Vamos, que es otra parte de la historia. La interpretación de Jefferson Morley creo que vale la pena. Dice, Scott se había hecho tan dependiente de sus fuentes de alto nivel que no tenía forma independiente de obtener información precisa sobre un evento político extraordinariamente importante. El gobierno mexicano le había entregado informes ficticios. El maestro titiritero se había convertido en títere. Yo avanzo otra hipótesis, se convirtió en títere de manera deliberada porque él estaba convencido que era una conspiración comunista internacional, quería creerlo, necesitaba creerlo, estaba equivocado.
¿Qué consecuencias tuvo esto? Bien, primero, lo más terrible es que el presidente Díaz Ordaz no tenía servicios de inteligencia propios, ni la sociedad mexicana tuvo la capacidad de dar una interpretación más mesurada sobre lo que fue el movimiento. Por tanto, las teorías conspiratorias y absurdas fueron las que imperaron. Un favor, ¿no le podrían bajar el aire acondicionado? Porque acá a mí me está llegando ya muy fuerte, de ser posible. Segunda consecuencia, y es hipótesis. La operación de Tlatelolco, la matanza, fue organizada, sabemos, fue ordenada por Gustavo Díaz Ordaz y operada por el general Luis Gutiérrez Oropeza, del Estado Mayor Presidencial. Yo sostengo como hipótesis que también Winston Scott fue incorporado en esta conspiración. Ahí sí una conspiración, en contra del ejército mexicano, los estudiantes y la policía. En ese caso sí. No hay manera de comprobarlo, pero hay indicios y simplemente lo sostengo, ya Kate me está viendo con escepticismo. Pero, en todo caso, no teníamos servicios de inteligencia, pero si Winston Scott participó de alguna manera en Tlatelolco, la pregunta que sigue es, ¿qué responsabilidad tuvo Winston Scott y la CIA en la matanza de Tlatelolco? Es una pregunta por ahora retórica que requerirá una investigación histórica diferente. Pero vamos a las consecuencias. Como Gustavo Díaz Ordaz carecía de servicios de inteligencia propios, 10 meses después, él no pudo anticipar la operación Intercepción de 1969, que, como Kate ha estudiado muy bien, reorientó la política mexicana de combate al crimen organizado. Estoy jalando el argumento, pero al no tener servicios de inteligencia se facilitó esa falta de anticipación, porque ni la Federal de Seguridad ni nadie tenía a Estados Unidos como factor de riesgo o factor de la amenaza. No lo contemplaban, por tanto, la operación Intercepción tomó por sorpresa a Margain en Washington, el embajador, a Carrillo Flores y a Gustavo Díaz Ordaz, y tuvieron que ceder. Eso es clarísimo. Por cierto, según el New York Times, la operación Intercepción, si no colaboraba México, vendría la fase 2, que sería la publicación de los nombres de 20 personalidades mexicanas involucradas en el narcotráfico. Según Gordon Liddy, fue una extorsión internacional pura, simple y efectiva. Pensaban que México aguantaría un mes, se rindió a las 2 semanas. Y seguimos pagando las consecuencias de adoptar una estrategia de combate al crimen organizado elaborada en Washington. Washington canceló la operación y jamás supimos la identidad de los 20 mexicanos involucrados en el narcotráfico. Ahora bien, ¿por qué no teníamos servicios de inteligencia propios? Por Miguel Alemán. Él se hace amigo de Harry Truman durante la Segunda Guerra Mundial y descubre al FBI, no existía la CIA en ese momento, era el FBI y la Oficina de Servicios Estratégicos, y dice: yo quiero un FBI, y el FBI fue la Dirección Federal de Seguridad. Pero la Dirección Federal de Seguridad le enseñaron a espiar, a infiltrar, no sé si a torturar y asesinar, pero no le enseñaron a analizar inteligencia. Si ustedes revisan los archivos de la Federal de Seguridad, es lamentable el bajo nivel de análisis de la Federal de Seguridad o de investigaciones políticas y sociales. Y solo por curiosidad, Carlos I. Serrano, el segundo hombre más poderoso de México, senador de la República, amigo personal confidente de Miguel Alemán,
Según este documento secreto de la CIA de 1951, Serrano es un hombre sin escrúpulos, participa activamente en varias empresas ilegales como el narcotráfico. Se le considera astuto, inteligente y agradable, aunque su método de operar viola todos los principios de la administración gubernamental establecida. Se dice que aspira a la presidencia de la República. Probablemente aspiraba, pero lo agarran contrabandeando 63 latas de opio en su Cadillac por Nuevo Laredo y ahí se acaba su carrera política porque Drew Pearson lo denuncia en el Washington Post. En fin, todo un sainete que se traen entre el Washington Post y Drew Pearson y Carlos I. Serrano. ¿Por qué, si la CIA sabía a qué se dedicaban estos personajes cercanos, el segundo hombre se dedicaba al narcotráfico, por qué no procedían contra ellos? Porque en aquellos años los narcóticos no eran un problema bilateral, eso vendría después. Simplemente era un asunto relativamente menor y a Estados Unidos le interesaba la ayuda de México para mantenerse cerrado. Pero en todo caso, la CIA y el FBI no entrenan a la Federal de Seguridad para hacer análisis de inteligencia y la CIA y la FBI se reservan el privilegio de ser los servicios de inteligencia de los presidentes mexicanos. Esa es la conclusión. Este personaje es fascinante, Rex Applegate. Según esto es el único general honorario del ejército mexicano. Solo se los presento, es una investigación futura, pero es clave en esta historia. Llegamos con Andrés Manuel López Obrador. El problema con toda esta historia es que seguimos igual. No tenemos servicios de inteligencia adecuados para las amenazas a la seguridad. Esa es la tesis que quiero dejar. En el 68, una de las grandes lecciones, cuando uno ve la parte exterior, no lo doméstico, sino pues en parte se debió a que no había buenos análisis de inteligencia, solo en parte. Entonces, ¿por qué no tenemos buenos análisis de inteligencia? Pues porque seguimos, o siguen más bien nuestros gobiernos, sin incorporar a Estados Unidos como factor de riesgo para la seguridad nacional mexicana. Sí, somos aliados en muchas cosas, compartimos intereses, pero también hay actores de Estados Unidos que son amenaza para nuestra seguridad y tenemos que analizarlos como tales. Y se los voy a demostrar brevemente. Bueno, no les tengo que decir quién es. La Esperanza. El CISEN, según me dicen, no tiene un conocimiento especializado sobre Estados Unidos. No es considerado un factor de riesgo. Ah, caray, ¿qué le pasó? Aquí está, perdón, es que me brinqué. La evolución de amenazas en el mundo. Evaluación, este es de febrero de 2018, presentado al Congreso. Es el director general de inteligencia. Estados Unidos habla con toda claridad de cuáles son sus amenazas y cuando menciona a los países de la cuenca que amenazan a Estados Unidos, el primero que aparece es México. Y sin ninguna... México es la principal amenaza en la región para Estados Unidos, de acuerdo a Estados Unidos, y lo dicen. Y somos amenazas por, bueno, ya saben, corrupción, impunidad, drogas, etcétera, migración, en fin, no necesito decírselos. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, ahí se mezclaron, este es México en la agenda de riesgos. En el caso de México, en la lista de los organismos aparecen organismos mexicanos, en el glosario de siglas, aparecen organismos internacionales,
pero no aparece un solo organismo estadounidense. Es decir, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, ningún organismo, la Asociación Nacional del Rifle debería estar aquí, para empezar, como amenaza a nuestra seguridad. Ningún organismo estadounidense, aparece en la Unión Europea, es decir, hay un pavor de nuestros gobernantes a mencionar que Estados Unidos pueden amenazar nuestra seguridad, que se convierte en una amenaza a nuestra seguridad. Esa es para mí una de las grandes lecciones del 68, la parte internacional, la parte de la CIA, que no podemos seguir dejando que nuestros servicios de inteligencia no aborden toda una agenda de riesgos comprensiva, integral, regional, que nos permite entender qué nos está amenazando. En parte por esa carencia tuvimos las tragedias del 68, solo en parte, vamos, porque también entiendo que Díaz Ordaz no iba a hacer caso a artículos de periódico o estudios, pero sin embargo era necesario. Y regreso, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional no lo tiene, y esta es cierro con esta foto que aparece en el libro. El libro termina con 3 fotos, una de Berto Castillo, que es la más bella, la más transparente, una de Gustavo Díaz Ordaz, y la de Winston Scott. Como no pagaron los derechos en el cementerio, lo sacaron y lo pusieron en uno de esos nichos anónimos. Para mí la gran lección de esta revisión histórica de otro aspecto del 68 es que tenemos que rescatar del anonimato y de la oscuridad y de los nichos amurallados esta parte de la historia que nos compete y que nos afecta. Nos afectó en el 68 y nos sigue afectando ahora. Tendremos una relación más equitativa con Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, que siguen aquí, por supuesto, el día que podamos entenderlos mejor, y para entenderlos mejor hay que irnos a la historia, a los archivos, que todavía guardan muchos secretos en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguayo, por tan sugerente exposición, bastante interesante, sobre todo pensando, replanteándonos la situación, el asunto de la correspondencia entre informantes, entre Gustavo Díaz Ordaz, entre la CIA, entre la propia Dirección Federal de Seguridad. Es algo que me parece muy importante y que tenemos que rescatar, cómo se daba ese cruce de información y que ambas informaciones podían resultar pues realmente ambiguas, falsas, y que no podían llevar otra cosa más que a la propia paranoia que vivió Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, desde luego también replantea ese papel, que es parte de esta mesa, el papel del archivo, el papel del trabajo del archivo para repensar el movimiento estudiantil de 1968. Bueno, en este momento le cedo la palabra a la doctora Keidol. Muchas gracias, Carlos, Sergio y todos ustedes para venir y escuchar. Y gracias a MUAC por la invitación. Pues yo creo que mi tarea en esta mesa es destacar los elementos en el libro de Sergio, el libro maravilloso de tú, que más me hablaron, aspectos de la historia que cuentas, que inspiran y que persisten después de leerlo. Es una apreciación, entonces. Pero primero, porque ya que hay tantos investigadores en la sala, quiero mencionar, con referencia a los archivos, el trabajo que tenía que tomar lugar antes que llegamos en esta sala. Porque
Sergio habló de los documentos, algunos todavía secretos, otros ya accesibles en los archivos. Esos archivos realmente empezaron a emergir de su oscuridad en los años 90, con algunos esfuerzos de mi propia organización, el Archivo de Seguridad Nacional, que utiliza la Ley de Acceso a la Información para solicitar la revisión y la desclasificación de documentos secretos de nuestro gobierno. Y en el caso, específicamente el caso de la CIA en México, por otro esfuerzo muy especial de un consejo creado por el Congreso norteamericano en 1992, formado precisamente para estudiar y revisar toda la documentación relacionada al asesinato de John F. Kennedy. Eso después de la película de Oliver Stone sobre JFK y todos los chismes y rumores sobre quién le mató y todo eso. El Congreso ordenó la creación de este consejo, the JFK Assassination Board, para que ellos pudieran estudiar y leer sin restricciones toda la documentación y abrir la mayor posible para que el público tendría acceso. Y entonces, estamos hablando de un esfuerzo de 25 años. El National Security Archive también empezó en 1993 en un proyecto apoyado por la revista Proceso, precisamente Julio Scherer García y el corresponsal en Washington, Carlos Puch. Colaboramos en un proyecto de desclasificación en ese entonces y poco a poco los documentos aparecieron. Y ahí es la historia, ya un cuarto de un siglo, de intentar abrir estos espacios oscuros que mencionó Sergio para entender mejor nuestra historia compartida. De la introducción del libro, escribe: repensar al 68 permite recordar un movimiento nacido por la esperanza de que es posible un México mejor. Revivir aquella gesta es una forma de ayuntar el desconcierto y desaliento. Si se pudo entonces, podremos ahora. Gracias por eso, primero. Lo necesitamos. Otro aspecto, mirar al 68 a través de tus ojos. Leer sobre esa época en los detalles de tu propia vida y de tu desarrollo político. Eso también me encantó. Me dio un sentido fuerte de cómo una joven en 1968 se pudo encender con la emoción de cambio, de voluntad, de un futuro distinto. Hay tantos momentos en el libro en que aparezca esa sensación, pero uno que me gustó en particular es cuando hablas de estar presente cuando el presidente Díaz Ordaz vino a tu universidad en Guadalajara en 1967 y cómo su desprecio para los estudiantes, pues para el pueblo, fue tan claro en su cuerpo, en su expresión, su incomodidad. Y luego más tarde, en el agosto del 68, mirando desde la calle a Javier Barros Sierra, rector de esa misma universidad, la UNAM, cuando estuvo manifestando con los estudiantes por insurgentes, y cito del libro: el 1 de agosto de 1968 también estaba en la valla que se formó en la banqueta y vi pasar frente a mí a Barros Sierra. Caminaba con solemnidad,
pero sin soberbia. Transmitía dignidad mientras volteaba sonriente hacia los lados. De repente, uno de los manifestantes me invitó a sumarme. Lo hice y me sentí parte de algo que trascendía mi limitada comprensión de lo que estaba en juego. Por primera vez dejé de sentirme inquieto por participar en una protesta pública. Me sentía un ciudadano con plenos derechos. Otro aspecto del libro que para mí es súper útil es la narrativa del movimiento estudiantil. Un resumen en el libro que nos ayuda a entender todos los hilos confundidos que son muy difíciles comprender, y eso también me ayudó mucho. Y dirigiéndome específicamente al papel de la CIA, describes el bucle cerrado de información, opinión y análisis entre el jefe de la CIA en México y el presidente, como ya hablamos. Una relación aparentemente de amabilidad genuina y de camaradería, pero también una relación últimamente no profesional, no productiva, una relación que cegó a ambos hombres y en torno a sus naciones, a las realidades sociales y políticas que fueran en un estado de gran turbulencia. Y cito otra vez del libro, en base de las garantías de Win Scott, el 24 de julio, 2 días antes de que empezaron las movilizaciones, el embajador Fulton Freeman aseguró en un cable dirigido a Washington que basándose en una encuesta, el 90% de los universitarios mexicanos estaban satisfechos con el régimen y que solo una pequeña minoría era activa políticamente. Su conclusión era que es muy poco probable que el movimiento estudiantil tome proporciones críticas, al menos en los próximos años. Eso me acuerda de otro bucle cerrado en esa época que fue que nos dañó tanto entre los generales en Vietnam y los oficiales civiles en Washington. Durante 3 presidencias, asegurándose uno a otro que va muy bien la guerra, que la guerra es en el interés americano, que la guerra se va a ganar. Eso no terminó muy bien. ¿Ya? Otro aspecto del libro que realmente ya hablamos, pero los detalles, no solo en general esa relación entre el jefe de la estación de la CIA, el presidente, pero los detalles del apoyo de la CIA. El presidente Díaz Ordaz, por ejemplo, recibió de la CIA un resumen de inteligencia diario que incluía las actividades de las organizaciones revolucionarios mexicanos. La CIA ayudaba a los mexicanos en la planificación de operaciones, arrestos y acciones represivas. Y como mencionaste anteriormente, Scott estaba muy cerca de Díaz Ordaz, a quien asesoraba y de quien recibía la información más delicada. La exigencia de mano dura en septiembre de 68 reflejaba la opinión que transmitía el jefe de estación de la CIA, Winston Scott, al presidente mexicano. Y es otra medida de la importancia de México en esa época para la CIA y para la Casa Blanca, un periodista que se llama Tim Weiner escribió en su historia sobre la CIA, El legado de cenizas, que en esa época el director de la CIA
en Washington, viajó a México cada 1 de enero para celebrar el nuevo año aquí en su país. Eso es muy raro. No hay otro país que merecía ese tipo de atención, algo sin antecedente. Entonces sí, la CIA jugaba un papel muy, muy clave en ese entonces. El único, no es una crítica, pero es un punto de debate, que diría yo, sobre la cuestión, la idea el concepto de la CIA en México y el efecto de la CIA en el 68, es que a veces yo creo que recibe demasiada atención la CIA. La CIA es y era una proyección del poder de los Estados Unidos. Es y era un instrumento del presidente de los Estados Unidos. Pero también es el Pentágono, que en los años 50, 60 ya estaba indoctrinando cientos de oficiales del ejército mexicano en sus escuelas en clases de anticomunismo, la doctrina de seguridad nacional, programas de seguridad interna, exactamente los tipos de programas que identificaron a los estudiantes en el movimiento social acá como enemigos internos en 1968. También el Departamento de Estado y su embajada, sus consulados por todo el país de México, reportaron por décadas y en gran detalle sobre el fraude electoral inevitable, generalizado hasta las elecciones más locales, pero sin denunciarlo, sin hablarlo públicamente frente al Congreso, sin cuestionarlo, simplemente informaron la cosa, no en los años 60, sino en toda la historia, hasta los años el 88 y después. Nunca presionaron por cambio, ni siquiera lo destacaron en sus conversaciones con sus contrapartes. Los gobiernos de México garantizaron estabilidad y eso fue lo más importante para el Departamento de Estado. La democracia fue algo secundario, honestamente. AID, la Agencia de Desarrollo Internacional, también un instrumento del poder de los Estados Unidos. Estableció el International Police Academy en 1963, que entrenó la policía y agentes de inteligencia por años de México y de América Latina en control de motines, manifestaciones, en vigilancia, en interrogación, y la tortura. También las dependencias antinarcóticas a través de los años que han invertido dinero, armas y equipo. Y bueno, puedo seguir así, pero a veces, solo a veces, pienso que en nuestra determinación de desenterrar la historia clandestina de la CIA y su influencia y involucramiento en México y América Latina, perdemos una oportunidad de analizar la máquina imperial en su totalidad. Y voy a concluir, regresando a la cuestión de los archivos, porque a pesar de los obstáculos que los gobiernos, el tuyo y el mío, siguen poniendo en el camino de nosotros como investigadores, a pesar de la posible destrucción
de algunos documentos, la filmación, otros records, a pesar de la persistencia de clasificación y censura en los documentos en los Estados Unidos, tanto como en México. Es la verdad que nuestro acceso aún limitado han ayudado en formar nuestro conocimiento sobre el 1968 hoy. Y valoro mucho la luz que pones en la información que todavía falta, porque tenemos que luchar en ubicar esta información. Es un reto para todos nosotros, todos ustedes en esta sala, de seguir el trabajo de hormiga para reconstruir una historia desaparecida. No solo los hechos, sino el significativo para las generaciones que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Doyle, por tan importante reflexión sobre toda esta parte final del trabajo en el archivo, que no solamente implica nuestra interpretación como estudiantes, como académicos, sino también el seguir luchando porque se nos dé ese libre acceso a todos y cada una de las personas que deseen saber qué ocurre, sobre todo que hemos vivido en estos últimos 6 años una situación bastante deplorable, triste, y no hay palabras, bueno, sí las hay, pero vamos a dejarlo ahí, sobre todo en este papel del cierre, la censura de los documentos y de la información. Y ya no digamos la censura, sino también la propia tergiversación de esta información que continúa desde mucho tiempo atrás. Pues muchas gracias.